Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señoras y señores magistrados. Se declara abierta la sesión de este pleno y le pediré al secretario que proceda a verificar la existencia del quórum legal. Buenas tardes, muchas gracias. Con su autorización, magistrado presidente, esta secretaría hace constar la presencia de las magistradas María Luisa Oviedo Quesada, magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, así como la asistencia de los magistrados Javier Ramiro Lara Salinas y del magistrado Jesús Raciel García Ramírez, de quien preside este pleno, magistrado presidente Manuel Alberto Cruz Martínez. Por lo tanto, se declara que existe quórum legal. Señor secretario, de acuerdo con el orden del día, proceda a dar cuenta del asunto listado para hoy. Con su autorización, magistrado presidente, el asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la ponencia a su cargo respecto al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEHJDC-011/2016, promovido por el C. Jorge Daniel Albizu Contreras, en contra de la convocatoria e invitación de 3 de marzo de 2016, emitidas por el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Hidalgo, y en contra del resultado de la votación emitida en sesión extraordinaria del 5 de marzo de 2016 por la Comisión Permanente del Consejo Estatal del referido Instituto Político Nacional. Es cuanto, magistrado. Gracias, señor secretario. Señoras y señores magistrados, pongo a consideración de este pleno la resolución de juicio para la protección de derechos políticos electorales ciudadanos, radicado en este tribunal electoral con la clave TEH-JDC-0011, diagonal 2016, formado con motivo de la demanda interpuesta por Jorge Daniel Albizu Contreras en contra de la convocatoria de invitación del 3 de marzo de 2016, emitidas por el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Hidalgo, y en contra del resultado de la votación emitida en sesión extraordinaria del 5 de marzo de 2016 por la Comisión Permanente del Consejo Estatal del referido Instituto Político Nacional. Dentro del proceso electoral que actualmente se encuentra abierto en esta entidad federativa, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional aprobó la designación directa como método de selección de candidatos a diputados locales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional en el Estado de Hidalgo. El 16 de febrero del 2016, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional emitió providencia mediante la cual, en lo que aquí interesa, instruyó a la Comisión Permanente del Consejo Estatal para la designación directa de las candidaturas de las posiciones 3 y subsecuentes, y para que realizaran el procedimiento de asignación de las posiciones 1 y 2 del listado de diputados locales por el principio de representación proporcional. El 18 de febrero de 2016, Jorge Daniel Albizu Contreras ingresó solicitud de registro como aspirante a candidato para el cargo de diputado por el principio de representación proporcional. Posteriormente, el 3 de marzo de 2016, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional Hidalgo ejecutó lo ordenado por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, para lo cual emitió convocatoria dirigida a los integrantes de la Comisión Permanente del Consejo Estatal de ese instituto político, a efecto de que se realizara en sesión extraordinaria el siguiente 5 de marzo, con el objeto de dar lectura a las propuestas presentadas para integrar los lugares primero y segundo de la lista de candidaturas a diputadas y diputados locales por el principio de representación proporcional, y asignar el orden en que serían ocupadas las posiciones. En la misma fecha, el presidente del Comité Directivo Estatal emitió invitación dirigida a los miembros de la Comisión Permanente del Consejo Estatal que desearan sugerir fórmulas de candidaturas a diputados y diputadas para ocupar los lugares primero y segundo de la lista por el referido principio, a efecto de llevar a cabo la asignación en la sesión extraordinaria del siguiente 5 de marzo de 2016.
Fue el 7 de marzo de la misma anualidad cuando Jorge Daniel Alviso Contreras, militante del referido partido político, interpuso vía per saltum el juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano en contra de la convocatoria e invitación del 3 de marzo de 2016 emitidas por el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y en contra de los resultados de la votación emitida en sesión extraordinaria del siguiente 5 de marzo por la Comisión Permanente del Consejo Estatal. En el proyecto estimado que se actualice la causal de improcedencia prevista en el mismo cuerpo normativo en su artículo 353, fracción cuarta, ante la extemporaneidad del medio impugnativo interpuesto por el enjuiciante. Para explicar lo anterior, inserté un análisis en relación a la jerarquía del sistema jurídico mexicano, en el cual ubiqué en el lugar que ocupan no solo los estatutos y reglamentos internos de los partidos políticos, sino también las providencias y demás disposiciones de los órganos partidistas por tener carácter de vinculatorias y obligatorias para quienes se colocan en el campo de aplicación. Así también he realizado un análisis de las normas y disposiciones autoaplicativas y heteroaplicativas, luego de lo cual concluí que las providencias del 16 de febrero de 2016, emitidas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, constituyeron con carácter heteroaplicativo la fuente ordenadora de lo ejecutado. El 3 de marzo de 2016, el presidente del Comité Directivo Estatal del Estado del Instituto Político, al emitir convocatoria e invitación ahora impugnadas y votación siguiente del 5 de marzo a cargo de los integrantes de la Comisión Permanente del Consejo Estatal en relación a la asignación de quienes habrían de ocupar las posiciones primera y segunda de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. De acuerdo con lo narrado, resulta evidente que la convocatoria de invitación del 3 de marzo de 2016 impugnadas y por ende la votación del 5 de marzo constituyeron una determinación de carácter obligatorio y vinculante que únicamente dio cumplimiento como ejecución a la diversa providencia del 16 de febrero de la misma anualidad como disposición ordenadora. De ahí que estimo que si bien es cierto cuando esta disposición del mes de febrero se emitió no podría ser impugnada en ese momento por el lado del enjuiciante al no colocarse en su puesto de hecho. Sin embargo, como el propio impetrante lo señala en su escrito inicial, fue el 18 de febrero de 2016 cuando ingresó su solicitud de registro como aspirante a la candidatura del cargo de diputado local por el principio de representación proporcional, de tal suerte que lo que debió en todo caso impugnar era tal providencia como fuente ordenadora, de lo cual resulta el 3 de marzo de 2016 por el presidente del Comité Directivo Estatal en la convocatoria de invitación señaladas como acto impugnado y la votación realizada el 5 de marzo siguiente de la Comisión Permanente del Consejo Estatal. Bajo esta óptica, el plazo para impugnar debería correr a partir del día siguiente de la solicitud de registro mencionada, es decir, desde el 19 de febrero de 2016. En relación al plazo impugnativo, el reglamento de selección de candidaturas a cargo de elección popular del Partido de Acción Nacional señala como plazo para impugnar las decisiones de los órganos del partido relacionados con el proceso de selección de candidatos de dos días, lo que él consideró pone en evidencia que era más tardar el 20 de febrero de 2016 cuando Jorge Daniel Alviso Contreras debió inconformarse con lo que se instruyó para la ejecución de la Comisión Permanente del Consejo Estatal respecto de la asignación de las posiciones primera y segunda de la lista de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional del citado Instituto Político. Como ustedes pudieron observar dentro del proyecto que presento su consideración, existe un cuadro comparativo donde quedan precisadas cada una de las fechas. De hecho, aún así, si este tribunal aplicara el principio de pro persona previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al plazo en que Jorge Daniel Alviso Contreras debió haber interpuesto el medio impugnativo, de cualquier manera sería extemporáneo, el juicio que nos ocupa toda vez que el artículo 31 del Código Electoral dispone que el plazo para activar un medio impugnativo es de 4 días, contados a partir del siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto impugnado. Por tanto, de acuerdo a ambos criterios, es excesivo el plazo en el que se inició el juicio que nos ocupa respecto al plazo impugnativo interpartidario. Se excedió con 16 días respecto al plazo impugnativo de la ley en la materia y se excedió con 16 días con respecto al plazo impugnativo y con 14 días con relación al plazo que tuviéramos de la ley relacionada con la materia.
También debió conformarse con las providencias del 16 de febrero de 2016 emitidas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, por ser estas las que dieron origen a la convocatoria e invitación del 3 de marzo de 2016 y a la votación del 5 de marzo siguiente, que el enjuiciante señaló como actos reclamados. Por tanto, propongo a este pleno desechar de plano el juicio promovido por Jorge Daniel Alviso Contreras al haberse promovido en forma extemporánea. Es cuanto, señoras y señores magistrados, pongo a su consideración el proyecto. ¿Algún comentario, compañeras y compañeros magistrados? Si ustedes consideran que no hay comentarios pertinentes, le pediría al señor secretario si va a tomar la votación en relación al proyecto. Con su autorización, presidente, magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada, magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo, magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez, a favor del proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. ¿Con el proyecto por su propio? El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, presidente. Sí, gracias, señor secretario. A dar lectura a los puntos definitivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-011-2016, promovido por Jorge Daniel Alviso Contreras, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer y resolver del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado en este tribunal con el número TEH-JDC-011-2016, promovido por Jorge Daniel Alviso Contreras, militante del Partido Acción Nacional. Segundo, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, interpuesto ante la extemporaneidad en la interposición de su escrito impugnativo. Tercero, notifique y cúmplase. Cuarto, hágase del conocimiento público la presente resolución a través del portal web de este órgano jurisdiccional. Señor secretario, si vamos a continuar con el orden del día. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-014-2016, promovido por David Garnica Pacheco en contra del acuerdo número CG-028-2016 de 7 de marzo de 2016, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Es cuanto, magistrado presidente. Sí, el uso de la voz, magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo. Con su venia, magistrado presidente, me permito poner a su consideración el proyecto de sentencia que resuelve el juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por David Garnica Pacheco, quien impugna el acuerdo CG-028-2016 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo de fecha 7 de marzo de 2016, en el que se designa coordinador electoral del municipio de Actopan, Hidalgo, para el proceso electoral 2015-2016. El recurrente David Garnica Pacheco, inconforme con dicho acto de autoridad, interpuso el juicio ciudadano que ahora se resuelve, haciendo valer como motivos de disenso esencialmente los siguientes: que la designación del ciudadano Alfonso Moreno Azpeitia fue en contravención de lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Política del Estado en relación con el artículo 74 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, al no satisfacer los requisitos de tener conocimientos en la materia y no ser militante de partido político; que el acuerdo CG 028/2016 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral carece de la debida fundamentación y motivación al designar a Alfonso Moreno Azpeitia como coordinador electoral;
que con el actuar de la autoridad responsable se violentan los principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. En el considerando cuarto de la resolución que se propone, se realizó el estudio de fondo de los agravios planteados, el cual está dividido en 3 apartados. Primero se analizó lo relativo a la indebida fundamentación y motivación. Segundo, se estudió lo concerniente al incumplimiento de las fracciones tercera y quinta del artículo 74 del Código de la materia. Y tercero, se abordó el argumento tocante a la violación de los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Respecto de la indebida fundamentación y motivación, el agravio se estima infundado en virtud de que el acuerdo CG 028/2016 claramente se advierte que la autoridad responsable hizo el señalamiento preciso de las disposiciones legales que al caso concreto resultan aplicables, así como el procedimiento realizado para llegar a la conclusión de que el ciudadano Alfonso Moreno Azpeitia reúne los requisitos específicos para desempeñarse como coordinador electoral en el municipio de Actopan, pues participó en la convocatoria para consejero electoral municipal y como resultado de la libre ponderación y obtención de puntaje en los aspectos y rubros evaluados. Empero, ante la situación inédita de que del total de los 20 aspirantes registrados a consejero electoral, solo 12 de ellos reunían el perfil idóneo para ocupar tales cargos, aunado que algunos ciudadanos fueron excluidos de su nombramiento en la resolución recaída al JDC 004/2016 acumulados, y el resto fueron designados como consejeros electorales propietarios y suplentes e integrantes de la estructura técnico-administrativa para el municipio de Actopan Hidalgo, por lo que el Instituto Estatal Electoral, basado en razones lógicas y menos perjudiciales para el proceso electoral, tomó en cuenta a los consejeros electorales suplentes para de entre ellos elegir al coordinador electoral y dar cumplimiento al punto de acuerdo adoptado para tal fin. Acertadamente, el Consejo General tomó como punto de referencia los puntos obtenidos en la evaluación y ponderación objetiva que se hizo a cada uno de ellos, eligiendo al consejero electoral suplente que en comparación con los otros obtuvo menos puntaje en los resultados, aduciendo que por el orden de prelación existen menos posibilidades de ejercer sus funciones como consejero propietario, argumento que materialmente resulta válido debido a que el artículo 82 del Código Electoral prevé que el consejero electoral municipal debe estar integrado, el Consejo Municipal Electoral debe estar integrado con 3 consejeros electorales propietarios y 3 suplentes designados en el orden de prelación determinado por el Consejo General, de los cuales únicamente los propietarios ejercen materialmente las funciones para las que fueron designados, en tanto que la figura de los consejeros suplentes está basada en un mecanismo de previsión por parte de la autoridad estatal para enfrentar una posible contingencia o emergencia en el caso de que alguno de los funcionarios en ejercicio de sus funciones por alguna circunstancia no prevista no pueda seguir desempeñando el cargo encomendado. Así, la figura de los consejeros electorales suplentes implica una previsión encaminada a reaccionar con rapidez y certeza ante la ausencia de alguno de los consejeros propietarios que integran el Consejo Electoral Municipal, porque al contar con suplentes se podría ocupar de manera inmediata la vacante que eventualmente pudiera surgir y evitar una obstrucción en las labores ordinarias del órgano electoral desconcentrado, ya que los consejeros suplentes son los únicos que materialmente no ejercen actos dentro del proceso electoral, porque sus atribuciones están supeditadas a que alguno de los propietarios se encuentre impedido para continuar con sus funciones, pero que legalmente cumple con todas las exigencias previstas en la ley y con los conocimientos especializados para el correcto desempeño de las funciones que la ley le confiere y que desde luego tienen repercusión en el proceso comicial. Premisa que resulta válida tomando en consideración que las atribuciones de los consejeros electorales implican funciones sustantivas y de toma de decisiones de conformidad con el numeral 91 del Código Electoral de la entidad, y en cambio, las funciones de los coordinadores electorales implican atribuciones de apoyo, coordinación, cooperación, coadyuvancia y enlace entre el órgano central electoral y el órgano desconcentrado municipal, mismas que están estipuladas en el artículo 75 del Código Comicial. Por tanto, los ciudadanos con mejor preparación y conocimientos en la materia y la mayor experiencia posible deben ser designados para desempeñarse como consejero electoral propietario y o suplente, contemplando la posible contingencia de ausencia o impedimento en la continuación de funciones de uno o de varios de los propietarios de acuerdo al orden de prelación establecida por el Consejo General.
por lo que ante la carencia de más ciudadanos participantes en la convocatoria para consejero electoral, porque unos fueron excluidos, otros fueron designados para otras funciones y otro más declinó a su nombramiento, los únicos ciudadanos que materialmente no ejercen las funciones para las que fueron designados son los consejeros suplentes, entre los cuales se habría de elegir al ciudadano que ocupara el cargo de coordinador electoral, atendiendo al orden de prelación implícitamente determinado por la autoridad electoral, designando al ciudadano que en la tabla de resultados obtuvo la menor puntuación en los rubros evaluados, previendo que los ciudadanos con mayor porcentaje estuvieran habilitados para el eventual retiro o impedimento de un consejero propietario, por lo que acertadamente la responsable expresó las circunstancias fácticas y los fundamentos jurídicos aplicables para designar al tercer consejero suplente como coordinador electoral para el municipio de Actopan. Como segundo agravio, el actor aduce que el ciudadano Alfonso Moreno Azpeitia no satisface los requisitos previstos en las fracciones 3 y 5 del artículo 74 del Código Electoral, ofertando como medios de prueba para corroborar su versión la consulta realizada a una base de datos que obtuvo de una dirección electrónica perteneciente al Partido Revolucionario Institucional. La inspección judicial que se realizó sobre dicha página web y la solicitud de información que esta autoridad debía requerir al citado instituto político, esta última probanza, a la que no se accedió en virtud de incumplir con lo previsto en el numeral 352 fracción octava del Código Electoral, que prevé que el ofrecimiento de pruebas debe ser al momento de interponer el recurso o, en su caso, acreditar el impedimento por el cual el actor no tuvo la posibilidad de ofertar dicha prueba o que hizo las gestiones necesarias para llegarse a la información, pero que no le fue entregada en tiempo. Además, de acuerdo con lo previsto en el artículo 360 del Código Comicial de la entidad, la carga de la prueba está conferida a quien afirma un hecho, y más tratándose de un elemento de carácter negativo, por lo que para demostrar el agravio se tomaron en cuenta la consulta en la lista de afiliados en la base de datos del Partido Revolucionario Institucional y la diligencia de inspección judicial realizada sobre dicha dirección electrónica, en la cual, a pesar de que el actor no señaló con precisión el procedimiento que debía realizarse para constatar la información, esta autoridad verificó que en la base de datos denominada Consulta Lista de Afiliados se encontró el nombre de Alfonso Moreno Azpeitia con fecha de afiliación 8 de agosto de 2007. Empero, tal circunstancia no acredita con plenitud que el ciudadano en cita al día de hoy continúe siendo afiliado del partido político de referencia, ya que no existe certeza de la veracidad en el contenido de dicha base de datos, ni mucho menos que la información ahí contenida sea vigente o actualizada, por lo que si el actor incumplió con la carga de aportar todos los elementos de prueba para acreditar su pretensión, resulta evidente que el motivo de disenso debe de declararse infundado. Finalmente, el actor aduce que con la emisión del acuerdo CG 028-2016 emitido y aprobado por el Consejo del Instituto, se violan los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad y máxima publicidad. Sin embargo, del análisis integral de su escrito impugnativo no se advierte argumento alguno del que se deduzca la vulneración a dichos principios constitucionales en la materia, puesto que al justiciable le es mínimamente exigible que haga el señalamiento de la causa petendi, entendida como la circunstancia de facto que trastoca en este caso las directrices constitucionales, ya que si bien en materia electoral aplica la denominada suplencia a la deficiencia en la formulación de los agravios contemplada en el artículo 349, párrafo tercero del Código Electoral de Hidalgo, ello no cobra aplicación cuando existe ausencia total del mismo por parte del actor, pues legalmente este tribunal se encuentra impedido para sustituir al recurrente en la formulación de su motivo de disenso, el cual no debe ser planteado bajo una cierta forma de argumento jurídico, sino que puede estar señalado bajo cualquier expresión de lesión a sus derechos con motivo de un acto de autoridad que afecta a su esfera jurídica, por lo que en el señalamiento generalizado que en el acto de autoridad violentó la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad y máxima publicidad que debe acatarse en materia electoral es inoperante por los argumentos antes expuestos. Por lo tanto, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrada. Señoras y señores magistrados, está su consideración del proyecto expuesto por la magistrada Mónica Patricia Mistega Trejo. Si existe algún comentario, sírvanse a manifestarlo. De no haber ningún comentario, le pediría al señor secretario sírvase a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, presidente. Magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Con el proyecto.
Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto por ser propio. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, presidente. Pido, señor secretario, sirve a dar lectura de los puntos resolutivos del proyecto aprobado. Único, se confirma el acuerdo CG-028/2016 aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y por tanto queda intocado el nombramiento de Alfonso Moreno Aspeitia como coordinador electoral municipal en Actopan, Hidalgo, por las consideraciones asentadas en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a la autoridad responsable con copia certificada de esta sentencia, así como en los estrados a los demás interesados en términos de los artículos 375, 376, 377, 378, 379 y 437 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal. Señor secretario, sí vamos a continuar con el orden del día. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Luisa Oviedo Quesada, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-015/2016 y sus acumulados TEH-JDC-016/2016 y TEH-JDC-017/2016, promovidos por los CC César Aurelio Monroy Vega, Lucio Bertis Olmedo y Ramón Martínez Hernández, en contra de la convocatoria al proceso de selección interno de candidaturas para integrar las planillas de miembros del ayuntamiento que registrará el Partido Acción Nacional con motivo del proceso electoral local 2015-2016 del Estado de Hidalgo. Es cuanto, magistrado. Magistrada María Luisa Oviedo Quesada, tiene el uso de la voz. Gracias, buenas tardes. Con la venia de mis compañeros magistrados, doy cuenta a ustedes del proyecto que someto a su consideración relativo al juicio, a los diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que en obvio de repeticiones no voy a reiterar y que ya hemos escuchado, solamente haciendo la precisión que el primero, el 15, es promovido por Aurelio Monroy Vega en su calidad de precandidato a séptimo regidor propietario por el municipio de Mineral de la Reforma. El JDC 016 es presentado por Lucio Bertis Olmedo en su calidad de precandidato a presidente propietario por el municipio de Cuautepec de Hinojosa. Y el último, el JDC 017, es presentado por Ramón Martínez Hernández en su calidad de tercer regidor suplente, en su calidad de precandidato a tercer regidor suplente por el municipio de Xochatipan, Hidalgo. Y como ya fue mencionado, el acto que impugnan es la convocatoria al proceso de selección interno de candidaturas para integrar planillas de miembros del ayuntamiento que registrará el Partido Acción Nacional con motivo del proceso electoral en curso. Una vez que se identificó la conexidad en los tres juicios, se decretó la acumulación de los mismos y, agotada la sustanciación, la ponencia a mi cargo resolvió proponer declarar improcedentes por extemporáneo los medios de impugnación y, en consecuencia, sobreseer los mismos. Esto en razón de las razones que en adelante comento. En principio, se analizó la competencia de este tribunal electoral, concluyendo que ejerce jurisdicción para conocer de los juicios que nos ocupan por tratarse de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en términos de los dispuesto por diversas normas aplicables
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la propia del Estado de Hidalgo y del Código Electoral que nos obliga, así como también las disposiciones que la Ley Orgánica del Tribunal Electoral y su propio reglamento disponen. Como ya indiqué, previo entrar al fondo del asunto y por ser su estudio preferente, se analizaron las causales de improcedencia que pudieran actualizarse. Y en efecto, se encontró que se acredita la prevista en la fracción cuarta del artículo 353 del Código Electoral por haberse presentado los medios de impugnación fuera de los plazos establecidos para el recurso intrapartidario procedente para impugnar el acto reclamado, y que es el relativo al recurso de queja previsto en el Estatuto del Partido Acción Nacional y el correspondiente al reglamento de elecciones. Al respecto, se advierte que los impugnantes hicieron valer la figura del per saltum, derivado de las razones de temporalidad que aducen para justificarlo. Sin embargo, como es conocido, al hacerse valer dicha figura por tener una naturaleza extraordinaria, debe tenerse en cuenta que su interposición está ceñida a que ordinariamente se privilegie la resolución en las instancias intrapartidarias, como derecho de autodeterminación y autoorganización de los institutos políticos, respetando en todo tiempo su vida interna. En este sentido, la vía per saltum debe asumirse cuando se actualicen los supuestos que haga estrictamente necesario asumir plenitud de jurisdicción ante la evidente violación de derechos fundamentales, tal como sucedería en situaciones que a continuación menciono y solo de manera ejemplificativa más no limitativa. Que los órganos competentes para resolver los medios de impugnación previstos en la normativa local o interna de los partidos políticos no estén establecidos, integrados o instalados con antelación a los hechos litigiosos. Que no se encuentre garantizada la independencia e imparcialidad de los integrantes de los órganos resolutores. Que no se respeten las formalidades esenciales del procedimiento exigidas constitucionalmente. Que los medios de impugnación ordinarios no resulten formal o materialmente eficaces para restituir a los promoventes en el goce de los derechos vulnerados. O bien, el agotamiento de los medios de impugnación internos del partido político pudieran generar una merma sustancial en el derecho tutelado que pueda tornar la afectación material o jurídicamente de imposible reparación. En adición a lo anterior, resulta igualmente importante que se cumpla con ciertos requisitos que, para que sea procedente la figura del per saltum, deben estudiarse. Entre ellos resalto que, cuando no se haya promovido el medio de impugnación partidista que corresponde, es necesario que la demanda en la que se promueva el juicio vía per saltum sea presentada en el plazo previsto para la interposición del medio de impugnación partidista. Las consideraciones precedentes tienen sustento en diversos criterios asumidos por la Sala Regional Toluca en juicios diversos de naturaleza similar que menciono solamente como referencia el JDC 23 del 2015, el JDC 37 del 2015 y el JDC 91 del 2015 también, los cuales se fortalecen con el criterio sustentado por la Sala Superior en la jurisprudencia número 9 del año 2007, cuyo rubro y texto reza: per saltum, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano debe promoverse dentro del plazo para la interposición del medio de defensa intrapartidario u ordinario legal. De acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala Superior, con el rubro medios de defensa internos de los partidos políticos, se deben agotar para cumplir el principio de definitividad. El afectado puede acudir per saltum directamente ante las autoridades jurisdiccionales, cuando el agotamiento de la cadena impugnativa pueda traducirse en una merma del derecho tutelado. Sin embargo, para que opere dicha figura es presupuesto sine qua non
la subsistencia del derecho general de impugnación del acto combatido, y esto no sucede cuando tal derecho se ha extinguido, al no haber sido ejercido dentro del plazo previsto para la interposición del recurso o medio de defensa que da acceso a la instancia inicial contemplada en la normatividad interior partidista o en la legislación ordinaria. Ello porque en cada eslabón de toda cadena impugnativa rige el principio de preclusión, conforme al cual el derecho a impugnar solo se puede ejercer por una sola vez, dentro del plazo establecido por la normatividad aplicable. Concluido el plazo sin haber sido ejercido el derecho de impugnación, éste se extingue, lo que trae como consecuencia la firmeza del acto o resolución reclamados, de donde deriva el carácter de inimpugnable, ya sea a través del medio de impugnación que no fue agotado oportunamente, o bien mediante cualquier otro proceso impugnativo. Así, cuando se actualicen las circunstancias que justifiquen el acceso del per saltum al juicio, así cuando se actualicen las circunstancias que justifiquen el acceso per saltum al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pero el plazo previsto para agotar el medio de impugnación intrapartidaria o recurso local que abre la primera instancia es menor al establecido para la promoción de dicho juicio ciudadano, el afectado está en aptitud de hacer valer el medio respectivo dentro del referido plazo, aunque desista posteriormente, o en su defecto, dentro del propio plazo fijado para la promoción de ese medio local partidista, presentar la demanda del proceso constitucional y demostrar que existen circunstancias que determinen el acceso per saltum a la jurisdicción federal. Pero si no lo hace así, aunque se justificara, el derecho del demandante a impugnar el acto que motivó su desacuerdo habrá precluido por falta de impugnación dentro del plazo señalado por la norma aplicable. Basándonos en ese criterio de la Sala Superior, que es además de observancia vinculante para este órgano resolutor, se advierte que al intentarse la vía per saltum no queda al arbitrio de los demandantes, sino que es necesario que se actualicen ciertos supuestos y que se cumplan determinados requisitos para que el órgano jurisdiccional pueda conocer del juicio o recurso electoral. En ese tenor, del análisis realizado a los diversos medios de impugnación que nos ocupan, se observa que fueron recibidos ante la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, como se observa a continuación, el JDC 015, promovido por César Aurelio Monroy Vega, el 13 de marzo a las 20 horas con 29 minutos. El JDC 16, por Lucio Bertiz Olmedo, el 13 de marzo a las 20 horas con 30 minutos. Y el JDC 17, por Ramón Martínez Hernández, el 13 de marzo a las 23 horas con 45 minutos. Por lo que se refiere al acto impugnado y que es la convocatoria al proceso de selección interno de candidaturas para integrar planillas de miembros de ayuntamiento que registrará el Partido Acción Nacional con motivo del proceso electoral local 2015-2016 del Estado de Hidalgo, y según la cédula de publicación del Partido Acción Nacional, fue dado a conocer siendo las 23 horas con 55 minutos del día 9 de marzo de 2016. Aunado a lo anterior, los promoventes de manera expresa manifiestan en la hoja 19 del escrito de impugnación que, tomando en cuenta que el suscrito tuvo conocimiento del acto impugnado el día 9 de marzo, resulta que los medios de impugnación fueron presentados el cuarto día siguiente a aquel en que tuvieron conocimiento del acto que impugnan. Aquí quiero precisar que se hizo referencia de manera global porque en todos los escritos de demanda, precisamente en la hoja 19, en el mismo apartado, hacen referencia a que tuvieron conocimiento del acto impugnado el día 9 de marzo, de manera expresa.
Quiero precisar para que quede clara la exposición que esta convocatoria de la que hablamos y que fue publicada a las 23 horas con 55 minutos del día 9 de marzo del 2016 es impugnada por el hecho de que, según aducen los impugnantes, no se publicó sin haber observado lo dispuesto en el estatuto que rige al Partido Acción Nacional y su correspondiente reglamento de elecciones, en el cual, para no hacerlo demasiado extenso, resalto el contenido del artículo 84 del estatuto vigente, que regula lo siguiente. El reglamento establecerá el procedimiento para la elección por militantes, que es el caso, y se sujetará a las siguientes bases. Inciso A, entre otras, la convocatoria y sus normas complementarias señalarán la fecha inicial y final de las distintas etapas del procedimiento, las modificaciones de actos y de propaganda electoral, así como los topes de aportaciones y de gasto para cada proceso de selección. Y va regulando las distintas etapas, la precampaña, etcétera. Y en el artículo 98 del mismo estatuto establece que la Comisión Organizadora Electoral tendrá las siguientes facultades. Inciso A, emitir la convocatoria y normas complementarias para los procesos de selección de candidatos que le corresponda conducir. Y nuevamente otras atribuciones, me remito a la E, inciso E, resolver las quejas que se interpongan por violaciones a la normativa electoral y del partido durante la realización de los procesos internos. Por otro lado, el mismo estatuto, en el título relativo a los medios de impugnación en materia electoral, en materia de selección de candidatos, en el artículo 116, establece: durante los procesos internos de selección de candidatos, los precandidatos podrán interponer queja en contra de otros precandidatos o los órganos del partido relacionados con el proceso por la presunta violación a los estatutos, a los reglamentos, documentos básicos y demás normatividad del partido. La queja se podrá interponer ante la Comisión Organizadora Electoral o bien ante las comisiones electorales auxiliares que ésta designe. Y en el numeral 3 del mismo artículo dispone que en contra de la resolución que recaiga la queja, procederá el juicio de inconformidad, que se resolverá en definitiva por la Comisión Jurisdiccional Electoral en términos de lo dispuesto por el reglamento correspondiente. Sobre este punto, el reglamento establece los métodos de selección de candidaturas, entre ellos el de votación por militantes. Y sobre ese punto el artículo 46 dispone: el método de votación por militantes se realizará en centros de votación en una o en varias etapas y se conformará de diferentes apartados que omito mencionar solo para referirme al contenido del artículo 47. La Comisión Organizadora Electoral emitirá la convocatoria por lo menos con 15 días de anticipación a la fecha de inicio de la precampaña establecida en la legislación federal o local, según sea el caso, siempre que no se contravenga disposición legal o acuerdo emitido por los órganos electorales. Hice esta referencia para que en el panorama quede claro que se duelen o el acto impugnado en la convocatoria porque no fue emitida en base o con la base de las disposiciones del estatuto que he referido y del reglamento. Por ello, el medio de impugnación que debieron haber presentado es el de queja, tal como lo he referido. Sobre el recurso de queja, el reglamento de selección de candidaturas a cargos de elección popular del Partido Acción Nacional establece en sus numerales 110 y 111 lo siguiente. El 110. Quienes se ostenten como precandidatos podrán interponer quejas en contra de otras u otros precandidatos u órganos del partido relacionados con el proceso de selección de candidatos que correspondan por la presunta violación a los estatutos generales, reglamentos y demás normas del partido durante el proceso interno,
ante la comisión organizadora electoral que conduce el proceso. 111. La queja deberá presentarse por escrito con los elementos de prueba correspondientes y las copias de traslado necesarias para los terceros interesados, a más tardar dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiesen sucedido las presuntas violaciones. De lo anterior y de las disposiciones referidas se desprende que al interior del partido político existe un órgano de justicia partidaria cuya finalidad es el de garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita a sus militantes, cuyos procedimientos se ajustan a las formalidades esenciales del procedimiento, y para su interposición los inconformes contaban con 2 días hábiles siguientes a la fecha de la emisión del acto. Por ello, se concluye que es necesario que los medios de impugnación se promuevan dentro de los plazos establecidos, y como se dijo anteriormente, al ejercer jurisdicción este tribunal de los juicios del ciudadano por la vía extraordinaria del per saltum, recayendo la competencia original en las autoridades competentes del Partido Acción Nacional a través del recurso de queja, cuyo plazo para interposición es de 2 días hábiles siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento del acto que se impugna, y que en el caso concreto fue el miércoles 9 de marzo del actual, y esos 2 días hábiles lo fueron el jueves 10 y el viernes 11 de marzo del mismo año, y los medios de impugnación fueron presentados en diversas horas del día 13 de marzo del mes y año en curso, la conclusión es que su derecho para presentar las impugnaciones había precluido. Por tanto, propongo a este Pleno que los medios de impugnación citados, en términos del considerando segundo de esta resolución, se declaren improcedentes por extemporáneos y en consecuencia se decrete el sobreseimiento de los mismos. Es tanto, señor presidente. Gracias, magistrada. Señoras y señores magistrados, queda a su consideración el proyecto expuesto por la magistrada María Luisa Oviedo Quesada. Y señor secretario, tome la votación correspondiente a este proyecto. Con gusto, presidente. Magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Con el proyecto por ser propio. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. A favor del proyecto. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. A favor del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Pido, señor secretario, de lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. Primero, esta autoridad ha sido competente para resolver los medios de impugnación acumulados. Segundo, en términos del considerando segundo de esta resolución, se declaran improcedentes por extemporáneo los medios de impugnación y en consecuencia opera decretar el sobreseimiento de los mismos, ordenándose su archivo como asuntos concluidos. Tercero, notifíquese personalmente a los actores y por oficio con copia certificada de la presente resolución a la autoridad señalada como responsable y en los estrados ubicados en este órgano jurisdiccional a los demás interesados en términos de los artículos 375, 376, 377, 378, 379 y 437 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal, una vez que esta sentencia haya causado estado. Señor secretario, ¿sí vas a continuar con el orden del día? El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Javier Ramiro Lara Salinas relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-018-2016, promovido por el C. Gonzalo Trejo Amador, en contra de la convocatoria al proceso de selección interno de candidaturas para integrar planillas de miembros del ayuntamiento que registrará el Partido Acción Nacional con motivo del proceso electoral local 2015-2016 en el estado de Hidalgo. Es cuanto, magistrado presidente.
Sí, el uso de la voz, magistrado Javier Ramiro Lara Salinas. Señor presidente, compañeros magistradas, compañero magistrado, señor secretario general, me permito poner a su consideración el proyecto de sentencia dentro del juicio de protección de los derechos políticos electorales número TEH-018/2016, promovido por Gonzalo Trejo Amador en contra de la convocatoria al proceso de selección interno de candidatos para integrar planillas de ayuntamiento que registrara el Partido de Acción Nacional con motivo del proceso electoral local 2015-2016 del Estado de Hidalgo. Con fecha 23 de marzo del año en curso, fue remitido por parte del señor Sergio Manuel Ramos Navarro, su calidad de secretario general de la Comisión Organizadora Electoral del Partido de Acción Nacional, aviso de interposición del juicio de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, de fecha 14 del mes y año en curso, interpuesto por Gonzalo Trejo Amador en contra de la convocatoria referida. Con fecha 28 de agosto del año en curso, se dictó auto de erradicación del expediente que en este acto se resuelve. Por lo que respecta a la jurisdicción y a la competencia, se consideró que este tribunal resulta ser competente para ejercer jurisdicción y competencia en el presente medio de impugnación, de conformidad con lo expuesto por los artículos 41, fracción sexta, 99, fracción cuarta, 116, fracción cuarta, inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22, fracción cuarta, 99, inciso C, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 343, 344, 345, 346, fracción cuarta y demás relativos del Código Electoral del Estado. Se procederá a realizar un análisis en relación con los requisitos generales de los medios de impugnación y por lo que respecta al caso en particular, por cuanto a la formalidad, bueno, la demanda se presentó debidamente por escrito, se hizo constar el nombre del actor, se identificó plenamente la autoridad responsable, se precisan los hechos en que se basa la impugnación, los conceptos de agravio y los preceptos presuntamente violados. Por lo que respecta al requisito de legitimación, el presente medio de impugnación fue promovido por parte legítima en términos del artículo 356, fracción segunda, en razón de que Gonzalo Trejo Amador compareció ante este tribunal electoral pretendiendo hacer valer la presunta violación de sus derechos políticos electorales, argumentando que le causaba agravio la convocatoria para el proceso de selección interno de candidaturas para integrar las planillas de ayuntamientos que registrara el Partido de Acción Nacional. Por lo que respecta al interés jurídico, se consideró que sí tiene interés jurídico, ya que alega una situación que estima contraria a derecho, ya que según su dicho le afecta en su esfera jurídica, aunado que el hoy actor refiere ser militante del Partido de Acción Nacional y con base a esa calidad comparece en juicio. Por lo que respecta al requisito de definitividad, en el presente caso hay algunos recursos intrapartidistas que no fueron agotados toda vez que solicitó la vía per saltum. Quiero comentar a todos ustedes que según el escrito de demanda, se desprende a fojas 18 de dicho escrito impugnativo que el promovente refiere haber tenido conocimiento del acto impugnado el día 9 de marzo del año en curso, mas sin embargo la demanda la presentó el día 14 de este mismo mes, rebasando con ello el término de los 4 días para la interposición de los juicios de protección de los derechos políticos electorales, actualizándose la causal de improcedencia por extemporaneidad contemplada en el artículo 353, fracción cuarta del Código Electoral local. Mas sin embargo, este asunto reviste una característica especial, toda vez que está haciendo valer la vía per saltum. Dentro de la vía per saltum, cabe hacer mención que en términos generales el término de interposición para los medios de impugnación es de 4 días. Mas sin embargo, en el caso particular, existe criterio de la Sala Superior, plasmado en la jurisprudencia 9/2007, bajo el rubro per saltum. El juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano debe promoverse dentro del plazo para la interposición del medio de defensa intrapartidario u ordinario legal. Cabe hacer mención que efectivamente, bueno, tuvimos que hacer un estudio sistemático de las disposiciones intrapartidistas del Partido de Acción Nacional, comenzando por los estatutos, así como por el reglamento de
selección de candidaturas a cargos de elección popular del Partido de Acción Nacional. Y analizando este artículo, por lo que respecta al... analizando este reglamento por lo que respecta al artículo 47, es evidente que en el presente caso se debe de votar un recurso intrapartidista, que es la queja, y posteriormente la inconformidad. Para efecto de interposición de la queja, según lo establecido por el artículo 111 del referido reglamento, se desprende que el término para la interposición de la queja es de 2 días. En consecuencia, para efecto de poder hacer valer el per saltum por cuanto requisito de procedibilidad, se debió de haber hecho valer dentro del término establecido para el requisito intrapartidista. Y en el presente caso, lo presentó el 5º día. En consecuencia, estoy solicitando se tenga por actualizada la causal de improcedencia mencionada con anterioridad, derivado de la extemporaneidad de la presentación del recurso, del medio de impugnación, y estoy solicitando el desechamiento, estoy proponiendo el desechamiento del presente juicio. Es cuanto. Señores y señores magistrados, está a su consideración el proyecto expuesto por el magistrado Javier Ramiro Lara Salinas. Si existe algún comentario, sírvase a manifestarlo. De lo contrario, pediría al señor secretario, que tome la votación correspondiente a este proyecto. Con su autorización, señor presidente, magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada, A favor del proyecto. magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo, A favor del proyecto. magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez, A favor del proyecto. magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas, A favor del proyecto por ser propio. magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Señor secretario, sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer, tramitar y resolver el presente medio de impugnación. Segundo, en relación a la demanda del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano interpuesta por el C. Gonzalo Trejo Amador, se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 353, fracción cuarta del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Tercero, en consecuencia al punto anterior se desecha de plano el presente juicio. Cuarto, notifíquese personalmente al actor y por oficio a las autoridades responsables en los domicilios señalados en los autos para tales efectos, con copia fotostática certificada de esta resolución, así como en los estrados ubicados en las oficinas de este órgano jurisdiccional a los demás interesados. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este Tribunal Electoral. ¿Cuánto, presidente? Gracias, señor secretario. Si continuar con el orden del día. Los puntos de la orden del día han sido agotados. Al haberse agotado los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión siendo las 15:15 del día 29 de marzo.